6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes ya 30 de septiembre, nos ventilamos el mes, sí, nos ventilamos ya el mes. Qué largo se nos ha hecho a algunos. Bueno, hoy, para este martes, la lluvia parece dar una tregua en el levante español, pasando de alerta roja a alerta naranja y acumulando ayer 230 litros de agua por metro cuadrado. Hoy se están evaluando los daños causados por el temporal que ha arrasado Levante. Los ciudadanos extremaron la prudencia, no ha habido daños personales, víctimas humanas, sí destrozos materiales y la verdad es que los gobiernos estuvieron preparados para avisar. Esta vez sí que fueron precavidos. Bueno, avisados estamos, sí, por el cierre en Estados Unidos, el cierre del gobierno. Si no lo remedian las negociaciones de ultimísima hora, el gobierno de Estados Unidos va a tener que cerrar sus puertas hoy mismo, al quedarse sin permiso del Congreso para financiar sus actividades. Anoche, cuando quedaban poco más de 30 horas para el fatídico momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunía con los 4 políticos con más poder en el Capitolio para acercar posturas y evitar el temido shutdown. Jeffries y Schumer, líderes de las minorías demócratas en la Cámara de Representantes y también del Senado, y los líderes de las mayorías republicanas en ambas cámaras, Mike Johnson y John Thune. Los demócratas exigen una extensión de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible, ya la también conocida como Obamacare, y la reversión de los recortes del Medicaid y otros programas de salud con los que los republicanos están amenazando. Tras la reunión, Schumer, ante los reporteros de la Casa Blanca, hablaba de grandes diferencias todavía en cuanto a la atención médica. Dios no permita que los republicanos cierren el gobierno. El pueblo estadounidense sabrá que es su responsabilidad. Ellos están a cargo. Tienen la Cámara, tienen el Senado, tienen la presidencia, así que saben que están a cargo. En segundo lugar, todos saben que se necesita una negociación bipartidista para lograr esto. El pueblo de los Estados Unidos lo sabe, pero en tercer lugar, habrá una enorme presión sobre los senadores, congresistas republicanos e incluso sobre Trump para hacer algo sobre esta horrible crisis de atención médica. Senators, congressmen, and even Trump to do something about this horrible healthcare crisis. Después fue el turno de los republicanos. El vicepresidente J.D. Vance reconocía que las posiciones aún están muy distanciadas. Entonces, si quieren hablar sobre cómo arreglar la política de atención médica estadounidense, hagámoslo. Al presidente le encantaría hacerlo, al líder de la mayoría le encantaría hacerlo, trabajemos juntos, pero hagámoslo en el contexto de un gobierno abierto que brinde servicios esenciales al pueblo de los Estados Unidos. Eso es todo lo que proponen hacer, y el hecho de que se nieguen a hacerlo muestra cuán razonable es la posición. Creo que nos dirigimos a un cierre porque los demócratas no harán lo correcto. Espero que cambien de opinión. El denominado cierre o shutdown afecta a las actividades no esenciales de 12 agencias federales que cada año necesitan que el Poder Legislativo apruebe sus presupuestos. De confirmarse el cierre, el primer efecto sería que 900.000 funcionarios, el 40% del total, se quedarían en casa. Según los analistas, cada semana de bloqueo les resta entre 1 y 2 décimas al Producto Interior Bruto. En las negociaciones actuales no está en juego el límite de deuda pública, lo que hubiera creado un riesgo de impago técnico en los bonos, pero aún así, un prolongado cierre puede ampliar la sensación de caos en la política americana, algo palpable desde la llegada de Trump al poder en enero. De hecho, una de las primeras consecuencias para el mercado podría ser el retraso de la publicación de los datos clave como los del empleo previstos para este viernes. Desde 1980 ha habido 14 cierres de gobierno, el más reciente llegó en 2018 y duró 34 días. Los mercados muy pendientes de ese posible cierre del gobierno de Estados Unidos, de las negociaciones de ultimísima hora y pocos visos de un acuerdo en ese último minuto. Ojo, el oro está alcanzando, Eva Villanueva, nuevo récord.
Pues sí, efectivamente, un mercado que responde a ese inminente cierre posible del gobierno de Estados Unidos y que ve como hasta ahora tiene al dólar y a las divisas asiáticas bastante estables en medio de esa cautela. Hemos visto, de hecho, a ese índice dólar en 97,95 y en su intercambio con la mirada puesta en la divisa comunitaria tenemos ese eurodólar en 1,1729 unidades. El cierre gubernamental, entre las muchas consecuencias, como estabas apuntando, detendría la publicación de cifras críticas de empleo claves para esas tomas de decisiones de la Reserva Federal y, por lo tanto, el foco se ciñe ahora en ese informe de las vacantes de empleo de las JOLTS de este martes. Sí, por cierto, los operadores también atendiendo a esas noticias de última hora, como la decisión del Banco de Australia, que ha mantenido tipos en el 3,6% tal y que como se esperaba, mientras la inflación aumenta. La mirada puesta en ese inminente cierre del gobierno de Estados Unidos, en ese techo de deuda, y precisamente en las últimas horas la gobernadora de la Fed de Cleveland, Hammack, afirmaba que en Estados Unidos es necesaria una política monetaria que frene la inflación y señalaba que los precios preocupan más en ese doble mandato que el mercado laboral. Vamos a escucharla. Venimos de un periodo de 4 años y medio en el que estuvimos por encima de la inflación objetivo, por lo que para mí es un poco más difícil pensar que esto va a ser solo un impacto de una vez, por lo que estoy atenta a si será o no más persistente nuestra perspectiva. Ahora lo que vemos es como los futuros de las bolsas se mantienen bastante contenidos, ceden timidísimamente a esta hora los futuros del S&P, los del Eurostock, los de los principales índices europeos retroceden, y todo después de haber visto una sesión en Wall Street en el que todavía estaban pendientes de esas conversaciones de última hora y se anotaban avances moderados. El oro, como decías, marca un nuevo récord histórico, ha superado los $3.866 la onza, a esta hora ya tiene 3.892, subiendo un 0,97%, pendiente precisamente de Estados Unidos. Y entre tanto, un petróleo que vemos como retrocede el oro negro ante las perspectivas de un aumento de la producción de la OPEP Plus y con datos de la actividad manufacturera de China, que se ha contraído por sexto mes consecutivo. El Brent $63,08, el West Texas, el Brent 67,53. En clave empresarial vamos con la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones de BBVA sobre Sabadell. Hoy termina el plazo para que se pronuncie el Consejo de Administración de Sabadell sobre la mejora de la oferta. Ángel Lozano, buenos días. Muy buenos días. La entidad catalana va a presentar hoy al mercado el informe de su consejo, en el que previsiblemente volverá a rechazar las nuevas condiciones de la OPA, que mejora en un 10% la anterior oferta. La incógnita está en la postura que adoptará el empresario mexicano David Martínez, que controla el 3,8% del Sabadell a través de Fintech Europe, siendo el segundo mayor inversor por detrás de BlackRock y el principal inversor individual del banco. La decisión del Consejo del Sabadell se conoce después de que ayer el BBVA anunciara por sorpresa que repartirá un dividendo en efectivo de 32 céntimos a sus accionistas y a los de Sabadell que acudan a la OPA. El pago de este dividendo se produciría el 7 de noviembre, pero solo si la OPA se resuelve positivamente. Atentos hoy también a la inflación y al crecimiento. A las 8 de la mañana se publica el PIB del segundo trimestre en Reino Unido. Rubén Gil. Un dato definitivo de crecimiento de la economía británica tras haber adelantado estadística, un crecimiento de 3 décimas en ese periodo, muy por debajo del 0,7% que creció el Reino Unido en el primer trimestre del año, una ralentización que aumenta la presión sobre el gobierno, cuya prioridad es impulsar el crecimiento económico a la espera de sacar adelante los presupuestos del próximo año. Ayer, en la convención del Partido Laborista, la ministra de Economía Rachel Reeves señalaba la importancia de controlar el gasto público para no perder la confianza de los mercados, y sobre si habrá subida de impuestos decía esto. Creo que la gente piensa que eso no es posible, pero logramos todo eso sin aumentar los impuestos clave para los trabajadores. Por eso mantengo los compromisos que hice en el manifiesto, porque estoy absolutamente decidida a que al final de la legislatura los trabajadores lo sientan en sus cuentas bancarias y bolsillos, que estén mejor.
Además de ese dato de PIB en Reino Unido, muy pendientes hoy de los datos de inflación que se van a publicar en Alemania y en Francia, después de que ayer conociéramos que los precios subieron en agosto 2 décimas en España hasta el 2,9%, marcando la tasa más alta desde principios de año. La agenda del día se cierra con la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que va a pronunciar el discurso inaugural en la cuarta conferencia de política monetaria internacional que organiza el Banco de Finlandia en Helsinki. Hablábamos de BBVA y de Sabadell, foco aquí en la bolsa española, pero ojo porque tenemos otros protagonistas. Nike hoy presenta resultados. Electronic Arts vendida por 55.000 millones de dólares. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. De los rumores que apuntaba el Wall Street Journal a una operación que se convierte en realidad, del fondo de inversión pública de Arabia Saudí, Affinity Partners y Silver Lake compran la desarrolladora de videojuegos. Lo hacen en la mayor compra apalancada de la historia, ya que de esta cantidad 20.000 millones pertenecen a deuda financiada de JP Morgan después de hacerse con compañías como SNK o Scopely, la propietaria de Pokémon GO y Monopoly GO. El PIF sigue con su apuesta de ser líder dentro del mundo de los videojuegos. Los accionistas de EA recibirán $210 por acción en efectivo, una prima del 25% sobre el precio de cierre del 25 de septiembre de $168. Hoy es el turno de Nike, que publicará resultados del tercer trimestre al cierre de mercado. Los analistas esperan unas caídas en sus ingresos de 11.000 millones de dólares, lo que sería una bajada del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, los expertos prevén unas ganancias por acción de $0,27. Nike nombró en octubre del año pasado a Elliot Hill como director ejecutivo para que lidere una reestructuración que se enfrenta a varios desafíos: una menor demanda de ropa deportiva, los aranceles y una lenta recuperación del mercado en China. Son las 7:11, es martes 30 de septiembre y el día nos trae más noticias. La comunidad internacional apoya el plan de Donald Trump para la franja de Gaza. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un mensaje en redes sociales. El plan de Trump pasa por la liberación de los rehenes, la disolución total de Hamás y la creación de un organismo internacional para gobernar la franja. Acepté la propuesta de Hamás, que pide la liberación de todos los rehenes restantes de inmediato, pero en ningún caso más de 72 horas para que los rehenes regresen, y odio incluso decir esto, desde el mismo punto de que regresarán inmediatamente. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ayer visita a Trump en la Casa Blanca, acepta el plan para Gaza y avisa a que terminará el trabajo en solitario si Hamás lo rechaza. Pero si Hamás rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo aceptara y luego hiciera todo lo posible por contrarrestarlo, Israel terminaría el trabajo por sí solo. Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará. Nosotros preferimos las buenas, pero hay que hacerlo. Donald Trump establece un arancel del 10% sobre la madera y del 25% sobre los accesorios de cocina. Con el objetivo de promover la producción local y reducir la dependencia de las importaciones. Los aranceles entrarán en vigor el próximo 14 de octubre y podrían presionar aún más al alza a los precios de la vivienda. El primer ministro saliente de Japón, Shigeru Ishiba, comienza su visita a Corea del Sur. Ishiba ya ha sido recibido por el presidente surcoreano en un viaje que tiene como objetivo reforzar la relación entre los dos países en cuestiones de seguridad y comercio tras varios años de tensión. Durante el encuentro, ambos mandatarios han abordado también las relaciones comerciales con Estados Unidos. En Francia, Sébastien Lecornu pide a sus aliados que se abran a abordar medidas de justicia fiscal. Petición del primer ministro francés a 2 días de que los franceses vuelvan a salir a protestar a la calle. Lecornu tiene además previsto relevar en los próximos días los nombres que formarán parte de su nuevo gobierno. Y aquí en España el Euribor volverá a cerrar septiembre con subidas. El indicador de referencia para la mayoría de hipotecas variables en España cerrará hoy el mes con una tasa media en torno al 2,17%, la más alta desde el pasado marzo. A pesar de esta nueva subida, los préstamos que se tengan que revisar se seguirán abaratando debido a que su valor está por debajo del que marcó hace un año. A
AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera tiempo inestable en la fachada oriental peninsular y en Baleares. Allí predominarán los cielos nubosos o cubiertos con lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes y persistentes, especialmente en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, llegando a ser muy intensas en Mallorca y las Pitiusas. En el resto del sudeste peninsular, así como en Ceuta y Melilla, también se prevé nubosidad abundante con chubascos ocasionales por la tarde. Por el contrario, en la mitad noroeste de la península el tiempo será más estable. Las temperaturas máximas subirán de forma ligera a moderada en la mayor parte de la península, mientras que las mínimas descenderán de forma general. Los vientos soplarán moderados en general, con intervalos más intensos en litorales de la fachada oriental, Baleares, Cantábrico, Galicia y el Estrecho. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Nuestra visión del mundo evoluciona con nosotros y en CaixaForum queremos acompañarte en cada etapa. Creamos espacios accesibles donde la cultura y la ciencia nos invitan a entender y transformar la realidad. Apostamos por la diversidad y el diálogo para construir una sociedad más justa. Creemos en la cultura como motor de transformación social. CaixaForum, Fundación La Caixa. En Seguros García Ochoa le ofrecemos los mejores seguros con las mejores compañías, al mejor precio y con la máxima calidad. Llevamos más de 35 años en el sector seguros y más de 3 años asesorando a los oyentes de Radio Intereconomía. Llámenos al 679 48 20 40. 679 48 20 40. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7 y 18, 6 y 18 en Canarias. Miramos a los mercados y lo primero es tiempo real. En Asia, ¿cómo tenemos a los índices? Bueno, pues estamos viendo cómo se mueven en la cautela con movimientos bastante estrechos y contenidos mientras se avecina el cierre del gobierno de Estados Unidos y donde los traders evalúan débiles datos de producción industrial en Japón y lecturas mixtas en la actividad de China. Además, el Banco de Australia ha mantenido tipos como se esperaba en el 3,6% y vemos a su índice rector en el SP/ASX 200 retroceder un 0,13%. Shanghái avanza un 0,54%, mientras que vemos como en la plaza del Hansen de Hong Kong la subida es del 0,17%. El índice Nikkei, que es el de Japón, el que cotiza más en sintonía con Wall Street, avanza, aunque timidísimamente, ha llegado a cotizar con retrocesos y se convierte en otro de los grandes puntos de atención, junto con el Nifty de India, que esta mañana está cotizando con descensos también apenas apreciables. Futuros americanos. Planos, pero con caída del 0,05% para el S&P 500, del 0,03% para el Nasdaq 100 y del 0,01% para el Dow Jones. Miramos ahora los futuros en Europa. Vemos que están en rojo. El DAX trabaja un 0,09% y los futuros del Eurostoxx 50 también en negativo, bajan un 0,13%. El VIX de volatilidad lo tenemos muy paradito, aunque en verde, 17,85 puntos. Y las criptomonedas al alza, Bitcoin
revive, recupera posiciones más de un 2% arriba y cotiza a $114.069. Ethereum en $4.180, sube un 1,62%. Con la fotografía estamos listos para entrar en materia. Bueno, y tenemos datos macroeconómicos en China que muestran un repunte de la actividad manufacturera en septiembre, aunque eso sí, el PMI oficial sigue en contracción. Lectura mixta sobre el pulso de la segunda economía del mundo y ese indicador oficial de actividad manufacturera en China deja ver esa contracción menor a lo esperado en septiembre, después de que Pekín haya intensificado sus esfuerzos para frenar ese exceso de capital industrial en medio de una demanda interna lenta y las disrupciones en el comercio global bañados por los aranceles de Trump. El manufacturero, el PMI oficial, 49,8 frente al 49,6 previo y por lo tanto queda por debajo de 50 que marca la diferencia entre crecimiento y contracción. Con todo, la lectura es la más alta desde marzo y sigue en contracción desde abril. Importante, hoy destaca el impulso en el sector tecnológico en China, en una jornada donde los inversores vuelven a elevar sus expectativas en torno a la inteligencia artificial al calor de los objetivos de producción de Huawei. La compañía, que no cotiza, duplicará la producción de chips este año, mientras que Nvidia duda en China. Es el gigante de Silicon Valley, el favorito en Wall Street para esos chips y semiconductores de la IA, pero que sufre el golpe de la geopolítica en su mercado en China. Ahora, la mirada puesta en Huawei y las proyecciones de la compañía que contagia al resto de los actores del sector del gigante asiático. De hecho, su gran rival, Huajón, se dispara un 15%, SMIC 3, 74%, o Cambricon con subidas de 0,88%, y en las excepciones vemos a Naura, que cede un 0,24%. ¿Qué ha dicho Huawei? Pues que pisa el acelerador, que planea fabricar alrededor de 600.000 de sus chips 910C Ascend el próximo año, casi el doble de la producción de este ejercicio, donde se ha visto golpeada por las sanciones de Estados Unidos y los desafíos de los rendimientos. Ahora vemos cómo Huawei ha mejorado la producción durante el verano. Y ojo, en Taiwán TSMC sube más del 1% después de que el secretario de Comercio de Estados Unidos haya dicho que Taiwán solo debería producir la mitad de los chips de Estados Unidos. En Japón, atentos al mercado de deuda. La subasta de bonos japoneses a 2 años registra la demanda más débil desde el año 2009. Así es, esa subasta de bonos a corto plazo que ha traído la demanda más débil desde 2009 en medio de las especulaciones de que el Banco de Japón aumentará tipos en breve. Esa relación sobre la oferta y la cobertura ha sido de 2,81 veces en comparación con el 2,84 de la subasta anterior y el promedio de los últimos 12 meses de 3,79. Todo en medio de una macro que pone la duda sobre el sector industrial. La producción industrial nipona ha caído un 1,2% en agosto en tasa mensual. Son 2 meses seguidos a la baja y muestra esa debilidad industrial. Además, las ventas minoristas disminuyen a su ritmo más rápido en 4 años. El todavía primer ministro de Japón se reúne con el presidente Lee de Corea del Sur para mejorar las relaciones comerciales y para analizar también los aranceles de Trump. Una visita de buena voluntad destinada a destacar el compromiso de los dos países para mejorar los lazos y cooperar más estrechamente en comercio. Y Shiba y Lee, que buscan resaltar ese compromiso para mejorar unas relaciones que han sido muy frías en el pasado. Lee ha dialogado con Japón sobre cuestiones de seguridad y comercio, en lo que supone una línea de acercamiento cauteloso después de años de tensión por la historia bélica de Japón. Miramos al mercado americano para hoy. ¿Qué tienes? Hoy tenemos en agenda el índice de confianza del consumidor del Conference Board de septiembre y la encuesta Halls de empleo de agosto. Además, publica resultados Nike al cierre. Muy bien. Ayer, jornada de subidas de medio punto para el Nasdaq y del 0,26% para el S&P 500. El gobierno federal se encamina al cierre. Trump y los demócratas no llegan a un acuerdo, ya que los republicanos no aceptan los cambios requeridos sobre Medicaid y el Obamacare. Para los demócratas,
Esto hace ver las consecuencias de lo que sucede en la atención médica al buscar recortes de seguros de salud. Para el vicepresidente J.D. Vance no se llega a un acuerdo porque los demócratas no harán lo correcto. Donald Trump sigue con su política comercial e impone aranceles del 10% a la madera y un 25% a los gabinetes de cocina. La atención está puesta también en el índice manufacturero de la Fed de Dallas, que se desploma un menos 8,7 frente al menos 1 del mes anterior. Beth Hammack, presidenta de la Fed de Dallas, asegura que desde el organismo se enfrentan a varios desafíos. Es un momento difícil para la política monetaria. En Estados Unidos nos enfrentamos a desafíos en ambos aspectos de nuestro mandato. Tenemos un mandato de inflación para mantener precios estables, pero también el máximo empleo es el otro aspecto y ahora mismo equilibrar ambos resulta complicado. Vemos un mercado laboral que, en mi opinión, parece estar ampliamente desequilibrado, pero parece razonablemente saludable. Estamos cerca de mi estimación de empleo máximo, que es del 4,3%. Es un poco reciente, pero hemos estado en ese 4,3% durante el último año. Vamos con protagonistas. La venta de Electronic Arts es una realidad. El fondo de inversión pública de Arabia Saudí, Affinity Partners y Silver Lake, se hacen con la compañía por $55.000 millones. Se convierte en la mayor compra apalancada de la historia, ya que del montante final, $36.000 millones en efectivo pertenecen al PIF y 20.000 millones son de deuda financiada por JP Morgan. Sus acciones llegaron a subir un 4,50%. Según The Wall Street Journal, Boeing trabaja en un sustituto del 737 MAX. Según la publicación del medio, la compañía aérea se ha reunido con Rolls-Royce para el desarrollo de un motor para este nuevo modelo, con el que buscarán ganar terreno con Airbus. También ha diseñado una nueva cabina de mando y ha nombrado un ejecutivo con experiencia en la construcción de aeronaves. Sus títulos suben en After Hours un 0,15%. Y atentos, porque hoy Amazon va a presentar en Nueva York nuevos productos como una nueva Alexa o mejoras en sus dispositivos Echo. El nuevo Alexa Plus tendrá incorporada IA generativa que mejorará la experiencia del usuario y utilizará los modos live de ChatGPT o Gemini dentro de los Echo. La compañía dará a luz nuevos altavoces, tablets e incluso televisiones. Sus acciones caen en las operaciones posteriores al cierre un 0,04%. Vamos con la renta variable española y con la bolsa europea. Ayer, ¿cómo terminó la jornada? ¿Cómo quedaron los índices? El IBEX hoy parte desde 15.316 puntos. Ayer se dejaba un moderado 0,22% frenado por bancos y energéticas. La doble mejora de rating a España el pasado viernes no sirvió de incentivo para el sector financiero. BBVA retrocedió un 1,37 y muy parecida a la caída de Sabadell del 1,32%. Santander se dejaba más de un punto porcentual y CaixaBank un 0,47. A contracorriente, Bankinter, que subía ligeramente. Vimos también en las energéticas descensos, sobre todo en Repsol, que perdió un 1,45, Naturgy, que se dejaba un punto porcentual. Valores, sin embargo, como Inditex e Iberdrola ayudaban a que esas caídas no fueran más pronunciadas. El gigante textil subió un 0,97% y Iberdrola sumaba un 0,45 tras la mejora de valoración de los expertos de Jefferies. Y el resto de la bolsa europea con tendencia dispar. El DAX terminaba en tablas. París subía ligeramente un 0,13%, Londres arriba un 0,16% y el MIPTEL italiano acompañaba al IBEX en los descensos con una caída del 0,22%. Entre los protagonistas vimos a GlaxoSmithKline, que subía más de 2 puntos porcentuales con el nombramiento de Luke Miles como nuevo consejero delegado del grupo. Muy bien, ¿alguna otra cosita que tienes? Pues tenemos hoy la tasa preliminar de IPC de septiembre en Alemania, Italia y Francia. En Alemania también se va a conocer la tasa de desempleo de septiembre y las ventas minoristas de agosto. El Reino Unido da a conocer la lectura definitiva del PIB del segundo trimestre y además vamos a conocer resultados de Solaria y Greenergy,
Naturgy, también de Talgo, que publica sus cuentas del primer semestre que se aplazaron desde el pasado 1 de agosto por una revisión limitada de las cuentas por un auditor externo. Finaliza la tercera prórroga del preconcurso de acreedores de Duro Felguera y Soltec publicaba ayer por la tarde, perdió casi 22 millones de euros en el primer semestre del año. En cualquier caso, es una pérdida 6 veces inferior a la registrada en el mismo periodo del 24, cuando los números rojos fueron de 126 millones. Y, por supuesto, el Consejo de Sabadell se pronunciará sobre la mejora de la OPA. Dirá que esa oferta es insuficiente, a pesar de que ayer BBVA anunció por sorpresa que va a repartir un dividendo en efectivo de 32 céntimos a sus accionistas y a los de Sabadell que acudan a la oferta. Son las 7:29, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. ¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década? Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre, en pocos minutos y sin costes si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Datos de mercado publicados por Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Cuida tu piel después del verano con Foreo. Limpia en profundidad con el dispositivo Luna 4. Repara y mejora la calidad de tu piel con la máscara de luz LED FQ 202. Y para una hidratación intensa, confía en la gama de cosméticos Supercharge de Foreo. Encuentra tus favoritos en foreo.com, El Corte Inglés y Amazon. Accionistas de Banco Sabadell. Es una oportunidad única. Y con la nueva oferta es aún mejor. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. El primer análisis de la mañana. Con Pablo de Vicente, asesor financiero de Volutio Capital Investment. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, vamos a empezar por lo que tenemos esta madrugada, por lo ultimito que tenemos noticias desde Australia por parte de su Banco Central, decisión de tipos. Tenemos datos en Japón, PMIs Caixin. Hazme una pequeña radiografía de estas últimas referencias mañaneras. Bueno, pues en Australia hemos observado lo que está, lo que están realizando todos los bancos centrales, que es ver y esperar, salvo esa bajada de tipos de la Reserva Federal. Ha dejado los tipos en el 3,60. Luego, pues en China, los PMIs Caixin, que son los que yo sigo,
han subido ligeramente, tanto los servicios como la manufactura, ligeramente por encima del 50, están en expansión. Y luego en Japón, pues bueno, pues malas señales, ¿no? Esta producción industrial que ha bajado 1,2% y las ventas minoristas y en grandes almacenes 1,1% abajo, pues esto podría decir que en 2026, pues bueno, pues tal vez se cuestione, pues bueno, pues es no bajarse los tipos, mantenerse o incluso en función de esos IPCs, incluso tocarlos al alza. Yo creo que la cuestión es que no bajarían con estos datos, con estos malos datos que han salido en industria y en ventas minoristas. Claro, tenemos estas referencias como resaca, pero mirando al frente tenemos tic-tac, el posible cierre del gobierno federal en Estados Unidos. ¿Cómo puede afectar, cómo está afectando ya a bonos, a bolsa y también al dólar? Bueno, en principio no observo que haya mucha volatilidad en los mercados. Incluso el cierre de mercado de ayer, bueno, pues fue positivo para la renta variable en aquellos sectores más cíclicos, y luego, pues bueno, pues hubo bajada de tires en la parte media larga, con lo cual, pues bueno, pues eso es un buen síntoma y que no hay mucha volatilidad de momento. De todas maneras, llegado el día 1 de octubre, que es mañana, podríamos ver pues bueno, cómo se empieza a pues bueno, pues a ver cierta volatilidad. ¿Por qué? Porque si se cierra la administración, al final podríamos quedarnos sin ese dato de paro o esos datos de paro que se esperan a lo largo de la semana, y esto genera volatilidad porque es el dato clave. Claro, es uno de los datos más vigilados por la Reserva Federal de Estados Unidos. Con un ojo tiene puesto en la inflación y con el otro en el empleo. ¿Qué esperar de esos datos de empleo? Datos de empleo. Bueno, hoy en principio tenemos las ofertas de empleo, las HOLTS, y bueno, nos irán diciendo, pues bueno, pues este será el primer movimiento de cómo se pueden ir moviendo los mercados. Luego, posteriormente, el miércoles tendremos pues bueno, pues los datos de crecimiento de empleo en lo que es la zona la zona corporativa, donde se espera que haya pues bueno, pues un incremento de 50.000 empleos. Es decir, pues bueno, pues ya estamos en esa tendencia, consolidando esa tendencia bajista. Esto es el informe de ADP, y bueno, y luego tenemos el plato fuerte el viernes, que es el dato de empleo, que también se esperan. Pues bueno, pues aquí coincide ADP con el Departamento del Trabajo americano, ¿no? Con 50.000 empleos. Es decir, vamos a ver si sobre esto pues bueno, pues podríamos tener alguna alegría, que eso pues sería recibido de una manera con templanza. Es decir, bueno, pues no generaría mucho movimiento, y si es por debajo, pues evidentemente podría haber cierta preocupación y se podría descontar pues una bajada de tipos claramente a finales de octubre. Muy pendiente de estas cifras está la bolsa, pero también el mercado de la renta fija. Ver ahora mismo el 10 años en el 4,14%, el 30 años está en el 4,71%. Movimientos muy tibios en renta fija, ¿no? ¿Está tranquila? ¿Es una calma tensa? ¿Cómo lo ves? Bueno, por ejemplo, en Europa la semana pasada hubo pequeñas variaciones y en los extremos, es decir, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Bueno, al no barruntarse lo que es bajadas de tipos, pues bueno, pues los movimientos están siendo muy leves. Ayer hubo recortes de 2-5 puntos básicos en los mercados de renta variable europea, sobre todo en la alemana. Luego, en Estados Unidos, el viernes subieron las tires y ayer bajaron, pero la curva está muy cerca de mínimos en 2025. Es decir, de tener deuda de países desarrollados, pues bueno, pues en primer lugar podría aguantar el corto plazo europeo sin mucho ánimo, y luego también, pues bueno, pues podría tener Estados Unidos si estos datos de empleo se ven a la baja, con lo cual
irían bajando más lo que son las TIRE. Oye, me interesa también todo lo relacionado con la tecnología. Estamos viendo movimientos muy destacados en algunos grandes valores, salidas a bolsa con valoraciones totalmente disparadas. Contábamos antes Electronic Arts, por ejemplo, que ha salido de la bolsa tras una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones por 47.000 millones de euros. Las cifras que se manejan son gigantescas. ¿Cómo estás viendo la tecnología en este momento? Está siendo la reina, ¿no? Sí, desde luego, o sea, aparte de las subidas del oro y de los mercados en general, pues bueno, pues realmente lo que está tirando es la tecnología y la inteligencia artificial en concreto. Es decir, bueno, yo veo valoraciones altas, pero sí que es verdad que lo que estamos viendo año a año es que las valoraciones se van incrementando. Es decir, o sea, podríamos tener, si lo que nos referimos son, o tenemos una referencia de valoraciones históricas, probablemente lo que estemos es viendo una medida obsoleta. Es decir, yo creo que al final donde tenemos que empezar ya a mirar ya no son en los 7 magníficos, sino también mirar en medianas como por ejemplo Oracle o Palantir, que realmente lo está haciendo espectacular, sobre todo esta última, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar a bajar un poquito de nivel en lo que es pues bueno, los grandes tecnológicos y unos a medios. Ya. Oye, y para terminar, me interesa también el oro. ¿Cómo estás viendo la evolución del euro? ¿Está sin freno? Sí, bueno, es que es un momento, es decir, se esperan bajadas de tipos, o eso es lo que espera el mercado. Vamos a ver qué dice el dato de empleo, y luego, pues bueno, pues hay incertidumbre. ¿Eso que se traduce? Pues en subidas de oro. Realmente son sorprendentes porque, bueno, pues ahora mismo está cotizando en 3.892 y esto luego tiene implicaciones para los países, ¿no? Que bueno, pues tienen anclados después de que, por ejemplo, Estados Unidos quitara el patrón oro en 1973, no se ha actualizado el precio de este metal y, bueno, pues es algo muy atractivo para el gobierno actualizar el valor. Bueno, pues ahí lo tenemos. Pablo de Vicente, Volutio Capital Investment, gracias por las claves y ya por el martes. Buen día. Muy buen día. Un placer, gracias, Pablo. Chao, adiós. ¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década? Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre, en pocos minutos y sin costes si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Datos de mercado publicados por Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Castilla y León se afianza como líder nacional en energías renovables. El 92,8% de su electricidad procede de fuentes limpias, frente al 56,8% del conjunto del país, aportando además el 10,4% de toda la producción nacional. La energía eólica ha encabezado el sector con un 46,2%, seguida de la energía hidráulica y de la energía solar fotovoltaica. Castilla y León también es la primera en potencia instalada, con un 96,2% renovable. El autoconsumo también crece con fuerza. Durante el año ha aumentado un 47%, alcanzando más de 20.500 instalaciones. Además, la Junta ha impulsado proyectos en edificios públicos y reclama reforzar las redes eléctricas para atraer inversiones superiores a 15.000 millones de euros. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Si caminas solo, irás más rápido.
Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Después de decir 2 veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los diarios y empezamos con los especializados en economía. Expansión: Juan Marc de la Lastra releva a Carlos Marc en Alba. El actual presidente deja su cargo y le sustituye su hijo. Análisis por parte de Salvador Arancibia. Bueno, una auténtica delicia, la retirada de un referente empresarial tras 50 años de actividad. Cuenta también, Inditex desafía a Primar en Reino Unido con sus tiendas Lefties. BBVA prepara una simplificación de la estructura corporativa de Sabadell. Colonial, Merlin y Neynor captan 2.100 millones para crecer. Y cuenta también que Electronic Arts sale de bolsa tras una OPA de 47.000 millones. Muy interesante la entrevista a Juan Guerra, consejero delegado de Revolut en México. Cuenta, a BBVA y a Santander se les va a acabar la fiesta en México. En 5 días, entrevista a Sergio Fuster, CEO de Codorniu. No supondría ninguna sorpresa integrarnos en un grupo más grande. Las constructoras prescinden de 76.000 empleos. Prisa nombra a Alberto Polanco nuevo responsable de Santillana. Y cuenta también este diario que el Tesoro reduce la emisión de deuda en 5.000 millones con la prima en 56 puntos. También muy interesante, la crisis del automóvil lleva una ola de ajustes en la industria auxiliar. First Brands declara la bancarrota en Estados Unidos con un abultado pasivo, mientras que Bosch y Mahle anuncian miles de despidos. Y en el diario El Economista, las pensiones subirán el 2,5% y el gasto en 6.500 millones. Ryanair crecerá en España pese a su repliegue regional. Ford, Cupra y Ebro lidera las ventas de electrificados Made in Spain. Y cuenta también que Moncloa incumple por tercera vez el plazo para presentar presupuestos. Prensa nacional e internacional. El País señala en su portada: Trump y Netanyahu acuerdan un plan para someter a Gaza. El republicano da un ultimátum a Hamas. Israel tendrá derecho a destruirles si no asumen la propuesta. En el mundo, los mails hunden la defensa de la esposa del presidente. Los 121 correos de la asesora acreditan que hizo gestiones continuas y no puntuales para la cátedra de Begoña Gómez. La Razón destaca en su portada: la asesora de Moncloa gestionó el día a día de la cátedra de Begoña. La UCO constata, tras analizar 121 mensajes, que Cristina Álvarez era la interlocutora habitual de la Complutense. Por su parte, la ABC titula: la UCO demuestra con decenas de mails que Begoña Gómez usó a la asesora para sus negocios, y además nos cuentan cómo los jóvenes estallan contra el régimen de Mohamed VI. Nos vamos a Estados Unidos para comentar la prensa internacional. The Wall Street Journal titula: Boeing ha comenzado a trabajar en un reemplazo del 737 MAX. Si el director ejecutivo Kelly Otterberg ha enfatizado en la importancia de centrarse en solucionar los problemas financieros y de calidad, un nuevo avión de fuselaje estrecho continúa en desarrollo. Por otro lado, los demócratas afrontan los riesgos políticos de un cierre gubernamental. Los legisladores del partido están dispuestos a retener los votos necesarios para mantener abierto el gobierno en un esfuerzo por extender los subsidios a la atención médica. En The Washington Post señalan que los líderes militares expresan su preocupación por la nueva estrategia de Hegseth.
En el Pentágono, altos funcionarios militares han expresado su preocupación por la próxima estrategia de defensa de la administración Trump, exponiendo una división entre el liderazgo político y uniformado del Pentágono. Y en The New York Times destacan que Estados Unidos deporta un avión lleno de iraníes tras acuerdo con Teherán, según funcionarios. El vuelo de deportación a Irán es el intento más claro hasta el momento por parte de la administración Trump de deportar migrantes. Nos vamos a las principales cabeceras europeas con el Handelsblatt en Alemania, que destaca que Trump presenta un plan para Gaza y Netanyahu llama a Qatar para disculparse. El conflicto de Oriente Medio es ahora una prioridad absoluta en Estados Unidos. El Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala arancel del 100% sobre Indiana Jones. En un esfuerzo por atraer más producciones cinematográficas a Estados Unidos, el presidente Trump quiere imponer aranceles a las películas producidas en el extranjero. Nos vamos al Reino Unido con la portada de Times, que destaca que Reeves insinúa que los impuestos aumentarán en el presupuesto. La canciller pide a la conferencia del Partido Laborista que mantenga la fe mientras plantea la posibilidad de un aumento del IVA y ataca las ideas peligrosas de Andy Burman. Y nos vamos al Financial Times, que señala cómo Jared Kushner negoció la adquisición de EA por $55.000 millones. El yerno de Trump utilizó sus profundos vínculos en Arabia Saudí para ayudar a lograr la mayor compra. Y terminamos en Francia con la portada de Le Monde, que destaca que el plan de paz de Donald Trump, un compromiso de arquitectura frágil y con pocas restricciones para Israel, mientras que Les Echos destaca presupuesto 2026, el aumento del impuesto de tasa fija vuelve al debate. ¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década? Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre, en pocos minutos y sin costes si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Datos de mercado publicados por Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Acepté la propuesta de Hamas que pide la liberación de todos los rehenes restantes de inmediato, pero en ningún caso más de 72 horas para que los rehenes regresen, y odio incluso decir esto, desde el mismo punto de que regresarán inmediatamente. Trump pacta con Netanyahu un plan de paz para Gaza. Me acompaña Gustavo Ariztegui, diplomático. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué te parece el plan de paz y qué te han parecido las declaraciones y la aceptación tan rápida por parte de ambos líderes? Bueno, he leído con mucha atención los 20 puntos y he visto también los análisis de diferentes medios de comunicación mundiales. Me parece que es un plan muy realista, es un plan sólido,
Es un plan con un conocimiento bastante claro de la situación actual y de lo que se puede y no se puede hacer. No olvidemos además que los vecinos de Israel, los vecinos árabes de Israel, no han tardado nada en sumarse a aprobar este plan. Es el caso de Egipto, es el caso de Jordania, es el caso de Arabia Saudí o de Qatar, donde me encuentro yo en este momento. También Emiratos Árabes ha mostrado su acuerdo. Aquí el problema principal es Hamas, que tiene 30.000 terroristas en armas y después otras decenas de miles de personas que viven del cuento y del terror, que son empleados de la marca del terrorismo y que no quieren paz, necesitan la guerra, necesitan prolongar la inestabilidad, porque es lo único que justifica su existencia. Y desde luego, hasta ahora, la estrategia de Netanyahu y la estrategia de Hamas han coincidido y se han retroalimentado mutuamente. Esperemos que sean sensatos y que acepten el acuerdo de paz. Toda la narrativa que había perdido Israel la va a volver a ganar, creo yo, si el proceso de paz es descarrilado por la negativa de Hamas. Y en todo caso, creo que ha demostrado una vez más que en política exterior ha cometido algunos errores, nadie es perfecto, pero que Trump está haciendo una presidencia en materia de política exterior bastante sensata. En el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios, ¿qué temes por parte de Hamas? En el peor de los escenarios es que se nieguen a aceptar aquello, porque además no olvidemos que en la Carta Fundacional de Hamas está la destrucción del Estado de Israel y piden, en este momento de manera completamente hipócrita, que se reconozca el derecho de autodeterminación. Hace muy pocas semanas y hace muy pocos días, incluso la semana pasada, estaba hablando Netanyahu de la anexión de Cisjordania. Fue muy valiente Trump, es el único presidente de Estados Unidos en los últimos 30 o 40 años, incluidos los demócratas, que le planta cara al primer ministro de Israel y dijo: yo no voy a permitir la anexión de Cisjordania, lo dijo clarísimamente. Y después, esto obviamente el primer ministro de Israel, que pasa un día de decir voy a anexionarme Cisjordania, a aceptar uno de los puntos que es claramente el camino hacia una solución de dos estados, hacia la autodeterminación del pueblo palestino dentro de los territorios palestinos hoy ocupados. Y en consecuencia creo que la presión de Estados Unidos y de Trump ha sido bastante eficaz. Hay otros dos asuntos importantes. En Reino Unido, Starmer endurece su política migratoria para frenar a Farage. Va a ser necesario en Reino Unido un inglés fluido y no tener antecedentes para la residencia permanente. ¿Cómo ves este paso de Starmer? Es que todos los países de la Unión Europea y no de la Unión Europea, por ejemplo, fuera de la Unión Europea, países como Noruega, Islandia, Suiza y ahora el Reino Unido, están adoptando la misma posición que en su día adoptaron algunos países como Estados Unidos, como Canadá o, desde luego, recientemente Giorgia Meloni en Italia. No se puede hacer otra cosa. Y desde luego, a mí, yo estaba en Londres cuando se produjo el jueves pasado la conferencia de partidos socialdemócratas. Y claro, en aquel encuentro pues había personajes que de socialdemócratas tenían muy poco. Y desde luego, a mí me hubiese gustado ver la cara de algunos de esos cuando dijo Starmer voy a endurecer la política de inmigración, cómo se lo habrían tomado. De esos líderes, el único que era un poco moderado y que era eficaz era Carney, el antiguo gobernador del Banco de Inglaterra y hoy primer ministro de Canadá. Y en una frase, victoria de los europeístas en Moldavia, ¿alivio para la Unión Europea? Extraordinariamente importante. Y además se ha notado que cuando se toman precauciones para evitar la ciberinterferencia de Rusia, se consiguen resultados. La Unión Europea, desde luego otros socios, ayudaron a Moldavia para que fuese una elección justa y libre. Gustavo Ariztegui, muchísimas gracias. Buen día. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Bárbara. En estos momentos, en plena hora punta, van a encontrar retenciones en la M30 en sentido norte, desde el nudo sur hacia uno y otro lado. No es mejor la situación para entrar a la capital desde el Extrarradio, con retenciones a estas horas, la A1 y M11 en el este por la A3 y M23, y también ralentizada la salida hacia la 2, y en el sur en complicaciones de entrada por la A42 y A5 desde antes de la Avenida de los Poblados. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, en estos momentos se va ralentizando la Avenida de la Memoria y ya difíciles estaban en el sur el Paseo de Santa María de la Cabeza, y en el este la prolongación de O'Donnell y Avenida América. Destacar calles del interior ya también muy densas como Menéndez Pelayo y Doctor Esquerdo en sentido